Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos desde los distintos países de Latinoamérica que nos acompañan hoy. Bienvenidos a esta sesión de los talleres de preparación para la redacción de artículos científicos preparados en el marco de CONCAPAN 42, que se celebrará en Costa Rica en noviembre del 2024. Este es un evento gratuito organizado por IEEE Young Professional R9, IEEE YP Capana, IEEE YP Costa Rica, IEEE Concapan Costa Rica 2024, IEEE Sección Costa Rica. Un programa exclusivo de mentoría diseñado para ayudar a mejorar tus habilidades en la redacción y publicación de artículos científicos. Por favor, asegúrense de mantener los micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión, especialmente si tienes una conexión de baja calidad. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor de hoy, el doctor Martín Solís Salazar, de Costa Rica, a quien agradecemos por acompañarnos el día de hoy. El doctor Martín Solís Salazar es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica en análisis de datos estadísticos. Tiene un máster en estadísticas por la Universidad de Costa Rica, máster en ciencia de datos por la Universidad de Granada, España, doctor en gestión pública por el Instituto Centroamericano de Administración Pública. El título de la sesión de hoy es Recolección y análisis de datos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro charlista. Muchas gracias, Andy. Bueno, buenos días a todas y todos. Buenas tardes, en el caso de algunas y algunos. Y bien, sin más preámbulo, voy a dar inicio a la sesión, así que voy a compartir aquí pantalla. Ahí están, me están viendo bien, Andy. Sí, se ve bien la presentación, para estar seguro. Sí, Sí, gracias. Bien, bueno, el tema ya ustedes obviamente lo saben, ¿verdad? La temática de esta sesión es recolección y análisis de datos. Y para iniciar, pues vamos a empezar con algo conceptual, ¿verdad? Antes de entrar en la parte propiamente de cómo se podrían hacer los análisis de datos para un artículo científico. Y voy a empezar con un ejemplo que, aunque posiblemente la mayoría aquí son de las ingenierías, voy a empezar con un ejemplo más de las ciencias sociales, porque va a ser, creo que es un ejemplo cómodo o fácil para explicar el término de variables de confusión. Este, este, te- este aspecto, áreas de confusión, es algo, realmente es un concepto importante de entender a la hora de hacer análisis de datos y también a la hora de presentar un artículo, ¿verdad? Incluso antes a la hora de diseñar, sea un diseño experimental o diseñar la metodología para el análisis de datos de un artículo o una investigación. Ese concepto para mí es muy relevante y por eso pues quiero empezar por ahí. Entonces, para algunos quizás hay conceptos o temas que ya los conocerán o habrán escuchado de ellos, ¿verdad? Pero quizás para otros no tanto. Entonces, creo que quise iniciar por este tema. Entonces, para contarles el tema de variables de confusión, cuando uno tiene, voy a contarles primero este ejemplo. eh, Vamos a poner un ejemplo donde usted tenga individuos o sujetos y tiene dos tipos de sujetos que van a participar en un programa para ayudarles a fomentar habilidades y esas habilidades les va a ayudar a conseguir empleo, ¿verdad? Y sujetos que también, por otra parte, no participaron en ningún programa, ¿verdad? Piensen que son sujetos que están desempleados y que tal vez tengan una condición económica de pobreza o una condición económica difícil. Entonces se hace un programa o se desarrolla un programa para que puedan pues capacitarse, ¿verdad? Entonces tenemos dos grupos de sujetos, unos que participan del programa y otros que no. Y al final lo que nos interesa es poder impactar el ingreso de las personas, ¿verdad? Que después de haber llegado al programa, eh, las personas pues puedan mejorar sus ingresos, puedan conseguir empleo, ¿verdad? Y mejorar sus ingresos con respecto a antes de que el programa se realizara, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, nuestra variable de respuesta
es la diferencia de ingreso que la persona tiene desde el momento en que el programa se ejecuta a, por ejemplo, un año después de que el programa ya ha terminado, donde se espera que las personas o ese programa les haya causado un efecto positivo y hayan podido aumentar sus ingresos. Entonces piensen en esa variable respuesta como la diferencia de ingresos. Y la variable, pues, de interés o de, ¿verdad? Es básicamente las personas que pudieron participar en el programa y personas que no participaron en el programa, ¿verdad? Si uno quiere analizar eso así, podemos tener un gran problema, porque pueden haber variables externas que están relacionadas con nuestra variable de intervención y con nuestra variable de respuesta simultáneamente. Esas variables externas que se relacionan con nuestra variable de intervención y con nuestra variable de respuesta se conocen como variables de confusión y lo que hacen o pueden causar es confundir la relación entre la variable programa y la variable respuesta diferencia de ingreso. Por ejemplo, el nivel educativo es una de esas variables. Si ustedes piensan, podríamos concluir que quizá las personas que al final se matriculan en este programa, quizás puedan ser personas que puedan tener un nivel educativo un poco más alto que las personas que no se matriculan, porque son personas quizás más informadas, ¿verdad? O personas que de una u otra manera están más atentas a recibir información y decidieron inscribirse en el programa o tienen una mayor proactividad o mayor interés de formarse más, ¿verdad? Entonces, tienen un mayor nivel educativo. Entonces, si eso sucede así, posiblemente también por tener un mayor nivel educativo, esas personas puedan tener mayores posibilidades de alguna medida aumentar sus ingresos. Entonces, ustedes ven acá, yo lo que con estas flechas, lo que señalo es que el nivel educativo puede estar relacionado con la participación en el programa y puede estar relacionado con los ingresos también que las personas pueden obtener. Otra posible variable de confusión es la edad, ¿verdad? Podría uno pensar o podría suceder que las personas más jóvenes tengan mayor interés en matricularse en ese programa de capacitación que las personas quizás de mayor edad. Y a la vez, las personas más jóvenes podrían tener más facilidad de conseguir un empleo o de aumentar sus ingresos que personas de mayor edad, ¿verdad? Entonces, si estas variables de confusión eh, se encuentran presentes en el análisis de datos, influyen tanto la variable de intervención como la variable de respuesta, lo que sucede es que cuando queremos ver el efecto del programa, no vamos a estar seguros si ese efecto es realmente por el programa como tal o es por las variables de confusión que simplemente están confundiendo esa relación entre programa y diferencia de ingreso. Por ejemplo, podríamos encontrar que al fin y al cabo las personas que participan en el programa después de un año tienen unos ingresos en promedio más altos que las personas que no participaron en el programa. Y podríamos llegar a decir que ese programa es magnífico porque ayuda a que las personas mejoren sus ingresos. Pero en la realidad quizás es más que todo porque la gente que participó ya de por sí era gente que tenía condiciones más favorables al tener mayor nivel educativo y mayor edad, condiciones que a la vez ayudan o contribuyen a que las personas puedan aumentar sus ingresos. Entonces, quizás ese efecto del programa no es un efecto puro, sino es un efecto que está pues alterado o confundido, valga la redundancia, por las variables, por esas terceras externas variables que he mencionado. José, tienes la mano levantada. Si estás hablando, no te estoy escuchando o no le estamos escuchando. Por lo menos yo no le escucho. Creo que ya, no sé si fue que la levantó y la bajó. No, creo que sí, ya la bajó. Eh, hay dos mensajes acá. Vamos a ver. Ah, bueno, fue que se le levantó. Ok. Bien, igual siéntanse en confianza, ¿verdad? Si en algún momento quieren hacer una consulta, pues con todo gusto podemos detenernos a aclarar cualquier duda. Entonces, este concepto es importantísimo porque cuando vamos a hacer un análisis de datos y tenemos una variable de interés del área de ingeniería que ustedes quieran nombrar y hay una variable de respuesta a la cual queremos influir o creemos que esa variable va a influir, pueden haber variables confusoras que alteran esa relación. Entonces, ¿alguien más levantó la mano? No sé si también fue por error. Alguien levantó la mano y que lo levantó. Bueno, bien, entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, para eso está algo que quizás ustedes vieron o muchos conocen, o pueden hasta conocer mejor que yo, que se llaman los diseños experimentales, ¿verdad?
Con un diseño experimental, lo que intentamos es evitar que esas terceras variables confundan la relación entre mi variable de interés o de intervención y mi variable de respuesta. Entonces, ¿qué es un diseño experimental? Bueno, unas ideas que permiten definirlo. Es una prueba que consiste en alterar una o más variables en unas condiciones controladas con el fin de analizar su efecto sobre una variable de respuesta. El objetivo es estudiar si el utilizar un determinado tratamiento produce una mejora a un proceso. Por ejemplo, acá el tratamiento del que yo estaba hablando en el ejemplo anterior es intervenir para ver si una persona participa o no participa en un programa de capacitación. Esa sería mi variable de intervención, ¿verdad? Y eso hace esa variable hace que se nos generen dos grupos, dos tratamientos, ¿verdad? Los que participan y los que no participan, ¿verdad? Eh, ¿Y qué es lo que se busca? Que ambos grupos tengan condiciones similares, ¿verdad? Tanto en el grupo de tratamiento, bueno, el grupo de que participa como el que no, que tengan características similares tanto en edad, en nivel educativo y en otras variables más, terceras variables que pueden ser confusoras de la relación, ¿verdad? ¿Y cómo logramos eso? Bueno, aleatorizando. Entonces lo que hacemos es que si tenemos un grupo de personas interesadas, pues las aleatorizamos en dos grupos aleatoriamente al dividirlas podemos o eso contribuye a que ambos grupos tengan características similares. Pero además, durante el proceso, por ejemplo, después de ese año o durante el proceso de un periodo de tiempo, lo que buscamos garantizar es que ambos grupos además sean sometidos exactamente a condiciones similares, excepto en una variable, que fue la de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, con eso lo que hacemos es evitar que puedan haber terceras variables llamadas confusoras que justamente alteren esa relación entre mi variable de intervención y mi variable de respuesta. Un ejemplo aplicado quizás a la ingeniería agronómica, eh, podemos hablar ya algo más concreto, que lo puedo ejemplificar ya más fácilmente. Por ejemplo, esto fue realmente un estudio que había participado hace muchos años y teníamos una planta que se llama bromelia y lo que se quería era pues ver cómo se podía mejorar el crecimiento de esa planta y cómo se podía mejorar la apariencia de esa planta. La bromelia es una planta ornamental que se exporta y pues obviamente lo que se quiere es que tenga una buena apariencia y un mejor crecimiento antes de venderlo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 4 plantas, que claramente un diseño experimental no se hace con tan pocas unidades, pero por ejemplificar, aquí teníamos solo 4, usted lo que hace es que las distribuye aleatoriamente y en dos grupos en este caso, porque la variable de intervención era aplicar una dosis extra de zinc a unas plantas y otras no se les aplicaba la dosis extra de zinc. A quienes se les aplicaba la dosis extra de zinc, eh, era el grupo que se le conoce como tratamiento y a las que no se les aplicaba se les conoce como grupo de control. ¿Por qué zinc? Bueno, porque en ese momento se creía que el zinc podía ayudar a que la planta mejorara su apariencia y podría, después de un periodo de tiempo, más o menos 87 días, desde que la planta era pequeña hasta que se terminaba de desarrollar, eh, después de ese periodo también iba a mejorar la apariencia y iba a tener mayor crecimiento, ¿verdad? Entonces, durante esos 87 días, ambos grupos están sometidos exactamente a las mismas características, ¿verdad? La misma iluminación, la misma temperatura, los mismos fertilizantes, el mismo riego, exactamente todo en ambiente controlado, ¿verdad? Excepto una sola variable que fue la de intervención, que es la aplicación de la dosis extra de zinc versus no aplicar la dosis extra de zinc. Con tal suerte que después de los 87 días podemos medir nuestras variables de respuesta, apariencia y tamaño, y si obviamente hay una diferencia del grupo experimental, es decir, el grupo al que se le aplicó el zinc extra con respecto al que no, pues se debe a una razón, y sería la variable de intervención, porque en lo demás tenían exactamente las mismas características. Por eso, en un diseño experimental, lo que hacemos es evitar variables de confusión, evitar que terceras variables influyan en la relación entre, por ejemplo, dos variables de interés, como puede ser la aplicación de la dosis extra del zinc con respecto a el tamaño de la planta, o la aplicación de la dosis extra del zinc con respecto a la apariencia de la planta. ¿Okay? Entonces, este concepto es importante porque no siempre podemos aplicar diseños experimentales. Bueno, en primer lugar es importante para entender por qué un diseño experimental es relevante en la investigación científica y en segundo porque no siempre podemos llevar a cabo diseños experimentales y cuando no hay diseños experimentales, esas variables de confusión podrían llevarnos a conclusiones erróneas de la relación
por ejemplo, entre dos variables. ¿Ok? Muy bien. Bueno, siguiendo un poco el ejercicio, eh, trato como de decir, por ejemplo, el experimento, luego cómo se estructurarían los datos antes de ingresarlas a un software para análisis. Y cuando digo un software, puede ser cualquier software estadístico, R, Stata o Python, digamos que ya es un software, Python que es un software de programación, pero que tiene librerías ahí que pueden permitir, por ejemplo, hacer análisis de estadístico de datos, como Penguin y otras librerías, ¿verdad? O cualquier otro software como Minitab, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, normalmente los datos los vamos la estructura de esos datos, pues se vería algo así, como lo estoy mostrando acá, ¿verdad? Tenemos la variable dosis extra de zinc y cada una de las plantas, este ID que está acá, va a representar a cada una de las plantas. Bueno, yo en la diapositiva anterior mostré que solo habían 4, solo teníamos 4 plantas, pero en la realidad uno no va a construir o a hacer una investigación con 4 unidades, ¿verdad? Posiblemente no va a ocurrir nunca. O no se lo van a aceptar en ningún lado tampoco, ¿verdad? Tenés que tener una muestra sólida y quizás 14 tampoco, puede ser un tamaño de muestra muy pequeño, pero aquí lo muestro como si tuviéramos 14. Entonces, cada una está numerada con un ID. Luego tenemos una columna donde vamos a monitorear para cada planta si tiene una dosis extra o no de zinc. Ricardo, me has levantado la mano. Yo no sé si está intentando hablar, Ricardo, o si... eh, vamos a ver, ahí... Bueno, ahí tengo unos comentarios que no había visto. Eh, de Andrés, ahorita le respondo, pero Ricardo levantó la mano. No sé, Ricardo, si es que se te levantó o sin querer o es que no te estoy escuchando. Bueno, continúo. Entonces, bueno, la variable dosis extra de zinc, ¿verdad? Que está codificada con 0 y 1 para cada planta. 1 si recibió la dosis extra y 0 si esa planta fue del grupo de control. Quizás eso yo lo mencioné, no lo dije tan claramente, ¿verdad? En un experimento, los grupos donde la intervención es efectiva se les llama tratamientos y el grupo donde no hay intervención, donde normalmente se hace lo que se está haciendo, digamos, donde no hay un cambio, se le llama grupo de control, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos el código 0 para los que son control. Luego la variable tamaño, medida en centímetros, ¿verdad? Y la variable apariencia, que para ver la apariencia de la planta después de 87 días, lo que se hacía es que se tenía una escala de apariencia con una imagen de una planta que sería el caso de una presentación ideal, una imagen donde la planta puede tener una presentación regular y una imagen de una planta donde tenía una presentación mala. Entonces, cada planta pues se clasificaba según esa escala de color o esa escala esas fotografías, no llamamos escala de color, más bien esas imágenes para decir si era mala, regular o buena, ¿verdad? Entonces, piensen que, por ejemplo, el código 1 puede ser mala, el código 2 puede ser regular y el código 3 creo que aquí debería decir bueno, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, la estructura de los datos. Luego, una vez con esos datos, pues lo que procedería es a cargarlo al software antes del análisis y por supuesto que con ese software, pues aquí no vamos a dar una clase de software específicamente, pero lo que obviamente primero obtendríamos son las estadísticas descriptivas. Eso de seguro siempre va a ir en cualquier análisis y, por ejemplo, si hiciéramos un análisis descriptivo, podríamos decir que la media acá de las que tenían dosis extra de zinc es de 15.3 centímetros y la media de las que no tenían dosis extra de zinc es de 12.4, ¿verdad? Ahora, cualquier investigación científica, por supuesto que tiene que tener una prueba estadística, porque esta diferencia que uno ve acá, que básicamente es como de 3 centímetros aproximadamente, esa diferencia puede estar dentro del margen de error. Es decir, siempre que hacemos una estimación con una muestra, sabemos que esa estimación puede tener un margen de error. Entonces, si el margen de error, por ejemplo, es mayor a 3 centímetros, esta diferencia que estamos viendo aquí entre los que tenían una dosis extra de zinc y los que no podemos garantizar de que esa diferencia realmente sea efectiva a nivel poblacional, ¿verdad? Porque simplemente está dentro del margen de error. Entonces, para eso es que hacemos test estadísticos y entonces para comprobar si esa diferencia es estadísticamente significativa o no, hay dos caminos y siempre van a tener dos caminos. Los test
de hipótesis corrientes, por ejemplo, test de comparación de medios, para ver, y en este caso son muestras independientes, entonces es un test de comparación de muestras independientes, ¿verdad? Para ver si esas diferencias son significativas o no. Ese es un camino, ¿verdad? Cuando hay otro camino es, dependiendo la cantidad por ejemplo, aquí porque teníamos solo dos grupos, el de tratamiento y control, pero podría ser que tuviéramos varios grupos de tratamiento. Entonces, en ese caso se hace lo que se conoce como una NOVA de una vía, que es una prueba para ver si más de dos promedios, si cuando tenés más de dos promedios, hay una diferencia en al menos uno de ellos, ¿verdad? Y después también hay pruebas para comparar entre parejas. Por ejemplo, si tuviéramos más de, aquí teníamos solo, como dije antes, la dosis extra de zinc versus no aplicar zinc, pero si hubiéramos tenido una dosis extra de zinc, una dosis doble, mucho más alta de zinc y una todavía mucho más alta, hubiéramos tenido cuatro grupos, ¿verdad? Los tres de las dosis de zinc y el grupo de control donde no se aplicaba la dosis extra. Entonces, ahí, además de la NOVA, pues uno puede realmente aplicar otras pruebas. Después, si la nueva me dice que hay diferencia entre grupos, hay pruebas de comparación entre pares de grupos para ver si hay diferencias entre ellos, ¿verdad? Entonces, ese es un camino. Pero el otro camino, y al cual quise dar un poco más de importancia en esta presentación, es el usar una regresión lineal múltiple. Ambos son exactamente, vas a llegar a la misma conclusión. Una regresión múltiple, una regresión lineal múltiple se aplica cuando su variable respuesta es una variable de cantidad. Por ejemplo, en este caso, si queremos ver el efecto de la dosis sobre el tamaño es mi variable respuesta, la variable que quiero realmente analizar, mi variable de intervención es la dosis extra de zinc, y como esa variable de respuesta es cuantitativa, yo puedo aplicar una regresión lineal múltiple. En una regresión lineal múltiple, si tenemos una única variable de explicativa, es decir, de intervención, como en este caso la dosis extra de zinc, esta X va a representar a esa variable y este coeficiente que se llama beta 1 de la ecuación, lo que me va a indicar es cuál es la diferencia justamente de pasar de no agregar sin extra a agregar sin extra, ¿verdad? Siempre los coeficientes en una regresión lineal múltiple lo que me da es cuánto cambia mi variable respuesta al aumentar en una unidad mi variable independiente explicativa o de intervención, como quieran llamarlo, ¿verdad? Dije tres sinónimos. Entonces, este beta 1, eso es lo que me da, ¿verdad? ¿Cuánto cambia mi Y? Es decir, mi tamaño, al aumentar en una unidad mi X. En este caso, la dosis extra. Y aumentar en una unidad la dosis extra es pasar de no tener una dosis extra de zinc a tener una dosis extra de zinc. Entonces, básicamente, este beta 1 lo que me va a dar es la diferencia de un grupo con respecto al otro. ¿Ok? Luego, cuando haces una regresión lineal múltiple, cada coeficiente, cada beta, tiene asociado un pi-value. Un pi que es una probabilidad asociada a que este beta sea igual a cero. A ver, ¿qué me refiero con eso? Usted podría encontrar que este beta es cerca de 3, porque vimos que cuando se agrega la dosis extra de zinc, se aumenta en 3 centímetros el tamaño de la planta, ¿verdad? Podría ser este beta de 3, pero no podemos garantizar de que el margen de error no sea tan alto como para que ese beta también podría ser de 0. Si ese beta puede ser de 0, realmente no podemos decir que hay diferencias significativas entre ambos grupos. Entonces, ¿a qué vamos? A que vamos y leemos el p-value, que siempre todo beta en el software va a dar un p-value, y si ese p-value es suficientemente bajo, normalmente se dice que cuando es menor a 0,05, podemos concluir que ese beta es justamente distinto de 0. ¿Verdad? Entonces lo procedemos a interpretar y procederíamos a decir que agregar la dosis extra de zinc tiene un efecto significativo sobre el tamaño de la planta. ¿Ok? Entonces, pues aquí hay cosas que obviamente, al ser un taller y tan de corto tiempo, de estadística que me estoy brincando, por así decirlo, estoy resumiendo, ¿verdad? Pero lo que trato es de dar como una idea general, básicamente, de qué pueden hacer cuando ocupan analizar los datos de una investigación científica. Entonces, con la regresión lineal, lo que reportarían básicamente es la ecuación y pueden reportar el p-value, tienen que, no pueden, deben reportar el p-value para decir si este p realmente me permite a mí concluir que ese beta es distinto de cero. Y si se van por el camino del test de comparación de dos medias, pues pueden reportar los datos descriptivos, es decir, el 15.3 y el 12.4 y el valor de P
que también va a estar asociada a la prueba estadística de comparación de dos medios. ¿Ok? Ahora bien, siempre al hacer un análisis de datos, como dije, hay que tener en mente cuál es la variable de respuesta que estoy analizando. No es lo mismo un análisis cuando la variable de respuesta es cuantitativa a cuando es cualitativa. Por ejemplo, en el caso del tamaño dijimos que era cuantitativa y que podemos aplicar una regresión lineal múltiple. Pero en el caso de la apariencia pasa otra cosa, porque esta variable de respuesta es cualitativa y la regresión lineal múltiple se usa para cuando la variable de respuesta es de cantidad. Es decir, no podemos aplicar una relación lineal múltiple para ver la influencia de la dosis extra de zinc sobre la apariencia. ¿Ok? Para eso tenemos que usar otro tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, si nos queremos volver o continuar por el camino de la regresión, hay un análisis que se llama regresión multinomial. Y en la regresión multinomial, uno lo que hace es que una de estas categorías se toma como base, por ejemplo, puede ser el código 1, que es una mala apariencia, y se hacen dos regresiones. Una para comparar cuál es la probabilidad, aquí hablamos, de que al agregar zinc, justamente la apariencia regular sea más alta o sea más probable que la planta tenga una apariencia regular que una apariencia mala. Y otra regresión, otro modelo de regresión, otra ecuación para comprobar cuál es la probabilidad de que si yo agrego una dosis extra de zinc, la planta tenga una buena apariencia en vez de tener una mala apariencia. Entonces, siempre se va a tener una base de comparación, una de las categorías, que normalmente es la categoría más baja, que puede ser la mala en este caso, ¿verdad? Y vamos a tener dos regresiones. Entonces, ven que aquí yo pongo una regresión que dice Y de buena y Y de regular. Y pasa igual, tenemos una ecuación donde vamos a tener una X que va a ser mi variable de respuesta, perdón, mi variable de intervención, ¿verdad? En este caso la dosis extra sí, y el beta que me permite decir cuánto cambia, en este caso, la probabilidad, ¿verdad? O el odds, se le llama odds ratio, realmente la razón de probabilidades de que la, la, la planta tenga una buena apariencia en vez de una mala apariencia. Y vas a tener otra ecuación de regresión que te va a decir con un beta 2 acá, cuál es la probabilidad de que si yo aplico una dosis extra, la planta tenga una apariencia regular en vez de una apariencia mala. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos betas también va a tener un p-value con el cual ustedes pueden decir si básicamente existen diferencias o no entre los grupos, ¿verdad? Entre el grupo de la dosis extra de zinc y el grupo que no tiene la dosis extra de zinc. ¿Ok? Y bien, esto si nos vamos por el camino de la regresión, ¿verdad? Ya si nos vamos por el camino de los test de hipótesis formales, digamos, por decirlo así, lo que tendrían que aplicar es un test para comparación de proporciones, ¿verdad? Proporciones porque ya no tenemos un promedio, ya no podemos hablar del promedio del tamaño, sino que la proporción de plantas con buena apariencia y la proporción de plantas con mala apariencia, ¿verdad? Entonces, ahí podemos crear test para comparación de proporciones. Eh, muy bien, obviamente el análisis descriptivo sería distinto, ya no serían medias, serían proporciones, y entonces, por ejemplo, lo que tendríamos acá es cómo se distribuyen las plantas. Por ejemplo, acá, si lo ven aquí, esto es por poner un ejemplo, si tuviéramos 7 plantas y se distribuyeran de esta manera, una fue de las que no tuvo dosis extra, fue buena, 6 fue regulares y una fue mala. Y de las que tuvieron una dosis extra de zinc, 5 fueron buenas, una regular y una mala. Hasta ahí lo que tenemos son datos absolutos. Esto se le conoce como una tabla de contingencia. Ahora, para verlo en términos relativos, pues lo que sacamos es la distribución porcentual de cada grupo, de los que no tenían dosis extra de zinc y de los que tenían dosis extra. ¿Cómo saco esa distribución? Pues simplemente sacando porcentajes por columna, es decir, dividiendo 1 entre 7, 6 entre 7 y 1 entre 7. Y lo mismo para los que tuvieron una dosis extra de zinc. Al verlo en esta tabla de al lado, pueden ver acá la distribución de los que no tenían dosis y los que tenían dosis. Si se fijan bien en la tabla, aquí pueden ver que los que tenían dosis extra de zinc, 71%, tenían buena apariencia. Dígame, Alanis, tenés la mano levantada. Ok, ¿me escucho? Sí, totalmente, Alanis. Ok. Eh, Ahora con lo que usted está diciendo, que por ejemplo, para los análisis de regresión múltiple, ¿verdad? No se ¿Sí? pueden aplicar los que son cualitativos. ¿Hay alguna
opción, como, qué sé yo, por ejemplo, ponerle, hacer como una escala y ponerle un número y que eso se convierta en una variable numérica, ¿eso sí se podría aplicar o no es recomendable? Vamos a ver, digamos que hay dos opciones, o sea, sí hay regresión que puedes aplicar, pero no la regresión lineal múltiple, sino que lo que puedes aplicar, es que creo que se te escucha algo de fondo, Alani. Si querés, cuando me comentás, abrís el micrófono y cuando no lo cerrás, porque hay como un ruido de fondo, creo que donde estás ubicada, posiblemente. Gracias, Alanis. No, de hecho, bueno, listo, ya, No, gracias. no era usted. Bueno, No. había alguien que tenía el micrófono abierto, posiblemente. Bueno, disculpe, Alanis. Entonces, te comentaba, regresión lineal múltiple no puedes aplicarlo si la variable de respuesta es cuantitativa. Creo, lo dijiste muy claramente. Pero si la variable de respuesta es cualitativa y esa variable tiene solo dos categorías, por ejemplo, bueno o malo, si quieres ver la apariencia en dos categorías, bueno o malo, está o no está presente algo, ¿verdad? Hubo una reacción a cierto reactivo químico o no hubo, qué sé yo, ¿verdad? Si la variable tiene dos categorías, lo que se aplica es regresión lineal logística, ¿verdad? Una regresión lineal logística. Entonces, los betas también se interpretan algo parecidos, porque cuando tenés una logística, el beta te dice cuánto cambia mi Y al aumentar en una unidad mi X. Eso es igual que en la lineal. Pero como ya son dos categorías, bueno o malo, el beta no te dice cuánto exactamente aumenta la Y, sino cuál es la probabilidad, la razón de probabilidades de que usted tenga una apariencia buena en vez de tener una apariencia mala, ¿verdad? Porque ya no es cantidad, sino que son solo probabilidades de que haya una condición o que no haya la otra. Entonces, eso sí tenés dos categorías. Pero si la variable cualitativa tiene tres o cuatro categorías, por así decirlo, entonces puedes aplicar regresión lineal multinomial, ¿verdad? Que lo que hace es como hacerlo varias logísticas, ¿verdad? Con la logística teníamos dos, pero en la regresión multinomial va a haber varias regresiones que se van a generar y va a haber una de las categorías que va a ser la base de comparación. Entonces va a haber una regresión lineal, por ejemplo, en este caso, para comparar buena con respecto a mala. Si la mala la categoría base de comparación. Eso lo puedes definir en el software, ¿verdad? Y la regular contra la mala, que es la otra categoría que quedaba pendiente, ¿verdad? Ahora, me comentaste, no puedes tener una escala. Bueno, si lo que tenés es una escala, por ejemplo, con cierta amplitud, digamos que es una variable, una escala que mide de 1 a 8, ¿verdad? Alguna situación, ¿verdad? No sé, alguna situación de una variable respuesta en cualquier campo de ingeniería que se pueda pensar, ¿verdad? A lo mejor podrías aplicar una regresión lineal múltiple, a lo mejor no, podrías aplicar una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Pero si ya lo que tenías son tres categorías, ¿verdad? Como en este caso, que son muy pocas, no es conveniente porque hay ciertos principios o ciertos supuestos matemáticos que tiene la regresión lineal múltiple que tienden a violarse, ¿verdad? A no cumplirse cuando usted está usando una variable con tan pocas categorías como variable de respuesta, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que quizás, bueno, no he hablado acá o no me va a dar tiempo de profundizar, pero hay ciertos supuestos matemáticos como el supuesto de heteroceasticidad, homoceasticidad, principalmente homoceasticidad, que es el más importante. También se habla de normalidad de los residuos, pero quizás el más relevante de todos es el que más puede sesgar los resultados, es el de homoceasticidad, ¿verdad? Entonces, hay ciertos supuestos que van a tender a no cumplirse, a violarse, si usted usa una variable con muy pocas categorías y usa el modelo de regresión lineal. Entonces, pero tenés alternativas, es lo que te digo. Si tenés dos categorías, perfecto, logística. Y si tenés más de dos categorías, regresión lineal multinomial, ¿verdad? Y con eso puedes analizar el efecto sobre esa variable después. No sé si con eso te explico un poco mejor, Alans. Sí, sí, bastante mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Con gusto. Ahora, estaba comentando, los análisis descriptivos cambian, ¿verdad? Cuando la variable de respuesta es cualitativa, porque si ustedes vieron acá, el descriptivo básicamente eran dos promedios, ¿verdad? Acá el descriptivo es la distribución relativa de cada categoría
¿verdad? Por ejemplo, de los que no tenían dosis extra de zinc y de los que tenían dosis extra de zinc. Entonces, si ustedes ven esta distribución, ven acá que los que tenían dosis extra de zinc, 71% tenían apariencia regular. Es decir, la probabilidad de que una planta que recibió una dosis de extra de zinc tenga una apariencia buena es de 71, ¿verdad? 0,71. Mientras que la probabilidad de que usted una planta tenga apariencia buena si no tiene una dosis extra de zinc fue de 0,14. Ya ahí esta diferencia de probabilidades parece abismal. Al menos descriptivamente se ve abismal como para decir que aplicar una dosis extra de zinc aumenta la probabilidad de que usted tenga una buena apariencia, ¿verdad? Y bueno, si lo vemos con apariencia regular, obviamente hay más probabilidad de que usted tenga una apariencia regular si no aplicó una dosis extra de zinc con respecto a si aplicó la dosis extra. Y con la mala, pues está similar. Lo importante es que sí hay una tendencia a tener una mejor apariencia cuando se aplicó la dosis extra. Estas diferencias que vemos acá, a nivel descriptivo, podemos escribir un artículo y creer que ya con eso, ¿verdad? El artículo es publicable. Pero si no hay una prueba estadística de que realmente esta diferencia es significativa estadísticamente, que aparentemente lo es, porque ya descriptivamente vemos que es muy amplia, pero hay que poner la prueba para poder decir que efectivamente eso es así y que esa diferencia no está dentro del margen de error. A ver, yo cuando veo una diferencia tan amplia, casi les podría decir que es muy posiblemente esa diferencia sí va a ser significativa, pero no lo podría garantizar. Y sobre todo, si la muestra es pequeña, el margen de error en la estimación va a ser más alto y entonces hay que mostrar o dar evidencias de que esa diferencia sobrepasa el margen de error para poder decir que sí es estadísticamente significativo. Pero como les digo, con la regresión lo prueban viendo el coeficiente beta y sobre todo el p-value asociado al coeficiente. El coeficiente me da la distancia la diferencia entre estas probabilidades, por así decirlo, pero el valor de P es el que me dice, ¿verdad? O el con el que yo puedo determinar si realmente esa diferencia es estadísticamente significativa. Muy bien. Ahora bien, bueno, esto cuando teníamos una variable de intervención, ¿verdad? Pero también hay otros diseños experimentales. Creo que alguien levantó la mano, me parece. Eh, Bueno, Alejandra Arias pregunta, es que han estado escribiendo y yo como creo que hay mucho que tiene la presentación, me he quedado bastante tiempo en algunas diapositivas y quizás no he estado viendo los comentarios para seguir avanzando, pero bueno, Alejandra me pregunta si con la regresión lineal logística es factible una publicación del artículo, es factible una publicación del artículo con un modelo de regresión lineal logística, porque si la variable es cualitativa, más bien es a eso a lo que deberías apuntar, ¿verdad? El t-test es el mismo que el t-student. Sí, hay un t-test para comparación de dos medias y el estadístico de prueba que se usa se llama el t-student, ¿verdad? Entonces, el t-student es básicamente el estadístico de prueba, ¿verdad? Si quieren verlo de una forma más sencilla, la función de la distribución de probabilidad que se usa para probar si hay diferencias o no entre dos medias, ¿verdad? Pero el t-test, hay muchos t-tests, entonces estamos hablando aquí de un t-test para comparación de dos medias, ¿verdad? Aquí me hacen otra pregunta eh, que dice, ojo, en la sesión anterior se estableció que alta correlación entre variables no implica causalidad. Esto me lo dice Guillermo. Eso es cierto, Guillermo. Digamos, un alto coeficiente beta o una alta relación no implica causalidad, pero si hay un diseño experimental de por medio, si hablamos de causalidad, ¿verdad? Cuando no podemos hablar de causalidad es cuando no hay un diseño experimental de por medio, porque justamente puedes tener una relación entre dos variables, pero esa relación que puedes ver puede ser por el efecto de las variables de confusión o una tercera variable que haga que parezca que esa relación sea significativa o que no lo sea, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. El diseño experimental justamente está hecho para poder conllevar a que haya causalidad en la relación entre dos variables, ¿verdad? Me preguntan aquí si regresión lineal múltiple o lineal simple. Bueno, eso está relacionado con el tema que iba a ver a continuación. La lineal múltiple es cuando vos tenés más de dos variables como independientes, ¿verdad? En este caso, pues yo hablaba de múltiple, pero quizás el concepto más adecuado era simple porque solo teníamos una variable, ¿verdad? Cuando es múltiple es cuando tenemos más de dos variables, como el caso que voy a explicar a continuación, ¿ok? Bien, por ejemplo, está el otro diseño experimental
que se le llama diseño experimental factorial. El anterior era irrestricto aleatorio, cuando solo teníamos una variable de intervención. Aquí vamos a tener dos variables de intervención y además se relacionan entre ellas. Por ejemplo, podemos hablar de dosis extra de zinc versus no dosis extra de zinc. Y podemos hablar de dosis extra de molibdeno versus dosis no extra de molibdeno. Entonces, tenemos dos variables o dos factores, el zinc y el molibdeno, con dos niveles cada uno. En el caso del zinc, la dosis extra versus no dosis extra, y en el caso del molibdeno también. Eso hace que al cruzar esas dos variables se generen 4 tratamientos. Uno que sea cuando no hay dosis extra de zinc y no hay dosis extra de molibdeno. Este podría ser el control, ¿verdad? Cuando no aplicamos nada adicional. Luego, otro tratamiento cuando no hay dosis extra de zinc, pero hay dosis extra de molibdeno. Uno cuando hay dosis extra de zinc y no hay dosis extra de molibdeno. Y otro cuando hay dosis extra de ambos factores o de ambas variables, ¿verdad? Ya eso es un factorial, porque hay dos variables y se relacionan entre ellas, ¿de acuerdo? Que nos da origen a 4 tratamientos. Entonces aquí ya la cosa se complica. Cuando tenemos un factorial, podemos analizar 3 cosas. Podemos analizar, primero, si el zinc es efectivo o no lo es. Segundo, si el molibdeno es efectivo o no lo es. Y tercero, la interacción que hay entre el zinc y el molibdeno. Cuando digo interacción, me refiero a que usted puede obtener que aplicar zinc es efectivo, pero cuando lo aplica con molibdeno, es menos efectivo, por ejemplo. Si algo así ocurre, es que hay una interacción. Ahora, si usted ve que el zinc es efectivo, ¿sí? Es efectivo, y que es igualmente efectivo cuando lo aplico con molibdeno o sin molibdeno, eso es que no hay un efecto de interacción. Es decir, el molibdeno no afecta la relación que tiene el zinc con el tamaño de la planta o el zinc con la apariencia de la planta. Entonces, cuando tenemos un factorial, tenemos esa situación. Entonces, aquí lo trataba de demostrar un poco más numéricamente, poniendo algunos números como para ver un efecto, ¿verdad? Para ver un poco mejor las relaciones. Entonces, como les decía, podemos ver el efecto del zinc. Si, por ejemplo, tenemos una media de 12 centímetros y 35 plantas, bueno, algo importante. Hay un concepto que aplica igual al diseño irrestricto aleatorio, y es que yo tengo un grupo de plantas y las aleatorizo en cada uno de los 4 tratamientos, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, controlo de tal manera que las 4 tratamientos están expuestos exactamente a las mismas condiciones de todo tipo, riego, humedad, sol, temperatura, lo que quieran, todas las variables que pueden afectar ese tamaño de la planta están controladas y son iguales en los 4 grupos, ¿verdad? Excepto 2 en realidad, la aplicación dosis extra de zinc o la aplicación la aplicación extra o no de molibdeno, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, bueno, si teníamos 35 plantas en cada grupo y yo pongo aquí el tamaño promedio, por ejemplo, podríamos obtener que cuando usted no aplicó dosis extra de zinc, el tamaño promedio era de 13.5, pero cuando aplicó dosis extra es de 16. Ven aquí una diferencia. Si esta diferencia fuera estadísticamente significativa, que al menos descriptivamente lo es, pero habría que ver si es ya a nivel inferencial también, si esta diferencia está sobre el margen de error, ¿verdad? Si lo es, entonces podemos decir que el zinc es efectivo. Y vean el caso de molibdeno, los promedios dan 15 y da 14.5. La diferencia parece ser muy poca y habría que ver si incluso esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿verdad? Incluso parece que no aplicar dosis extra de molibdeno es un poquito más efectivo porque es 15 centímetros con respecto a 14. Pero también podemos ver la interacción, que fue lo que les comenté antes. Entonces, ¿cómo analizamos un diseño factorial de esta magnitud? Ya, bueno, hay 2 formas. Irnos por el camino de la regresión lineal múltiple, ahora sí es múltiple para la persona que me hizo el comentario, ¿verdad? Porque ya tenemos 2 variables, o irnos por el camino de una ANOVA de 2 días, ¿verdad? No sé si me imagino que en algún momento vieron o han visto, ¿verdad? O al rato algunos saben de esto mejor que yo, ¿verdad? Hay una prueba estadística que se llama ANOVA de 2 días que me permite obtener conclusión con respecto a esos 3 aspectos. 1, si el zinc es efectivo o no. 2, si el molibdeno es efectivo o no. Y 3, si hay una interacción, ¿verdad? Eso lo puedo ver con una ANOVA de 2 días, pero también lo puedo ver con la regresión lineal múltiple. Ahora, los datos, independientemente si lo analizás con una prueba de hipótesis de ANOVA de 2 días o independientemente de si aplica
la regresión lineal múltiple, pues tendrían esta estructura. Entonces ustedes ven acá la variable de sin extra o no, van digitando. Por ejemplo, esta planta no recibió dosis extra de zinc, pero no recibió dosis extra de molibdeno, era de ese tratamiento. La interacción se obtiene para la regresión lineal múltiple. Yo tengo que agregar una tercera variable que es multiplicando las dos variables que van a formar la interacción. Entonces, en este caso, multiplico 1 por 0, me da 0. ¿Ven? En este caso, es una planta que no recibió dosis extra de zinc y no recibió dosis extra de molibdeno. Entonces, sería 0 por 0, quedaría 0. Entonces, esta columna que es interacción, la tengo que agregar solo y únicamente si voy a hacer el análisis por medio de la regresión lineal múltiple. Si no, no es necesario, porque en realidad con estas dos columnas y con las de las dos de las variables respuesta, puedo aplicar la ANOVA de dos vías, por ejemplo, en el caso del tamaño. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería la regresión lineal múltiple? Tendríamos un beta acá, que este beta, por ejemplo, va a ser para medir el efecto de la variable X, que es el zinc. Otro beta que es para ver el efecto de la variable molibdeno. Y un beta tercero que es para ver el efecto de la interacción, que es la multiplicación de zinc por molibdeno, que es esta tercera variable que está acá. Yo aquí la puse como que se multiplican, pero en realidad está acá. Esto en el software es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente ustedes en el software les va a pedir, agréguenme las variables independientes en el modelo, son estas tres, y le va a pedir el software, agréguenme la variable respuesta o dependiente. Entonces, en este caso sería el tamaño, ¿verdad? Esto porque estamos hablando de que la variable de respuesta es cuantitativa, ¿verdad? Recuerden que en el caso de la apariencia tendríamos que hacer una regresión multinomial, ¿verdad? Porque es una variable categórica que tiene tres categorías, ¿verdad? Y aplica igual esta parte de la ecuación, ¿verdad? Tendríamos una parte para el zinc, otra para el molibdeno y otra para la interacción, ¿verdad? Y cada uno de estos coeficientes va a tener asociado un valor de P y el software se lo va a indicar a usted, ¿verdad? Entonces, ese valor de P tiene que ser menor al 5%, por ejemplo, o al 1%, dependiendo del nivel de significancia que elija, para decir que efectivamente el coeficiente es significativo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, aquí les ponía, ven, que la otra opción es aplicar la NOVA de dos vías. Perdón que tal vez yo sé que hay muchos detalles que los que no estoy profundizando, pero es que, ¿verdad? Es un taller muy corto y más bien es quizás mucha información la que les estoy dando y entonces no da tiempo, pues obviamente de profundizar, de agarrar el software, ojalá tenernos una muestra de datos, incluirlo en el software, extraerlo, darle un formato como de artículo de revista, ¿verdad? Quizás eso también podría ser una continuación, pero no da tiempo de todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que estoy dando es como las bases o los conceptos fundamentales a mi modo de ver, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para hablar de dos diseños experimentales. Hay más diseños experimentales. Hay otros que se les llama de parcelas divididas, de bloques, ¿verdad? Hay mucho tipo de diseño experimental, ¿verdad? Eso va a estar en función de la problemática que tengan. Yo aquí les hablé de dos, por si tienen una o dos variables que quieren probar para ver si esas variables influyen sobre una variable de respuesta, siendo la variable de respuesta cuantitativa o cualitativa. Eso fue lo que traté de comentarles y hablar de un diseño, tanto el irrestricto aleatorio, que fue el primero que expliqué, como el factorial, que fue el segundo que expliqué. Pero hay más tipos de diseño experimental y dependiendo de la problemática, se puede aplicar uno u otro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí hay algunas pautas que indico técnicas operativas al realizar un diseño experimental. Las pautas técnicas es clarificar si se requiere un estudio causal para medir el efecto de intervención de una variable. Y cuando digo causal, es justamente la pregunta que me hizo una persona en el chat, ¿verdad? Si quiero un estudio de causalidad, tengo que apostar por un diseño experimental, ¿verdad? Tengo que definir cuáles son las unidades experimentales. En este caso, la unidad experimental de lo que yo expliqué de la planta, ¿verdad? Pero no necesariamente puede ser una planta, puede ser un objeto u otra cosa, dependiendo obviamente el problema y el campo de estudio en el que usted está involucrado, ¿verdad? Eh, Tengo que definir la variable o las variables de intervención. Tengo que definir el diseño experimental, ¿verdad? Si se requieren dos variables de intervención, podría pensar en un diseño factorial. Si se requiere solo una, puedo pensar en un diseño restricto aleatorio. Tengo que definir cuál es la variable de respuesta. No necesariamente puede ser una, puede ser que yo mida uno o más cosas, ¿verdad?
Yo no sé si aquí hay gente del área de computación, ¿verdad? En el área de computación muchas veces se hacen pruebas, por ejemplo, puede ser una prueba a ver si reduce el tiempo de procesamiento de algo, ¿verdad? Entonces esa puede ser la variable de respuesta. O la gente que trabaja, que es mi caso, con temas de machine learning, ¿verdad? Muchas veces hay medidas o métricas para evaluar si un algoritmo, un modelo creado es efectivo o no, ¿verdad? Entonces, esas pueden ser las variables de respuestas. Trato también de dar el caso cuando se trabaja más en el área de computación. Y otra cosa que es importante y técnica a la definir un diseño experimental es el tamaño de muestra. Y de eso no hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuánta muestra obtener? Entonces, aquí yo no puedo profundizar en lo técnico, pero sí les puedo decir que para definir el tamaño de muestra de un diseño experimental, tienen que aplicar una fórmula que se llama, bueno, o que le ayuda a definir la potencia de la prueba. La potencia de la prueba es qué tan probable es que la hipótesis que yo estoy haciendo, sea por un medio de regresión o sea por un test normal o común de comparación de medias, por ejemplo, qué es la probabilidad de no equivocarme a la hora de yo hacer ese test, ¿verdad? De que el test no se equivoque diciéndome que hay una relación significativa cuando no la hay, ¿verdad? Entonces, ese tema de potencia de prueba es relevante y hay una fórmula para eso que nos ayuda a calcular el tamaño de muestra. Sin embargo, siempre hay algo que sobrepasa generalmente cualquier fórmula y es el dinero, ¿verdad? Porque yo puedo querer una potencia de prueba muy alta, pero si al final mi presupuesto no es tan alto, pues a veces tengo que adecuarme a un presupuesto más bajo y pues obviamente tengo una muestra. Entonces al final más pequeño. Entonces al final muchas veces uno termina más bien ajustándose al dinero que tiene disponible para hacer el estudio sobre cualquier otra cosa. Y después sí puede calcular la potencia de prueba y ver qué tan baja o alta es, pero siempre al final, si el presupuesto no da, pues por más potencia de prueba que quiera, no voy a poder, pues, realmente aumentar mi muestra. Y las pautas operativas, hay que determinar cómo controlar todos los tratamientos para que estén bajo las mismas condiciones, ¿verdad? En el caso que yo les dije de las plantas, pues obviamente eso estaba en un invernadero, en condiciones controladas, donde toda la cantidad de riego y temperatura estaba controlada para que fuera igual, ¿verdad? En un experimento, en otra área eril, pues hay que pensar cómo se controlan esas situaciones. Eh, hay, siempre hay un tiempo de espera que damos para luego medir la variable de respuesta. Puede ser inmediato o puede ser que ese tiempo tengamos que dar un tiempo prudencial para medir, como el caso de las plantas. Hay que pensar cómo se van a realizar las mediciones de la variable de respuesta. Vean, esto es fundamental. A veces un artículo también puede tener muy buenas bases estadísticas, pero si fallaron en la parte operativa del diseño experimental, eso se va a notar en la metodología. O si no especificaron bien estos aspectos en la metodología de un artículo, se los van a rechazar, porque esto es lo que va a dar la fiabilidad de que el estudio que ustedes hicieron es bueno o no tiene, o tiene fallas serias metodológicas que no debería ser publicable por esa razón, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo se hizo el trabajo de campo? ¿Cómo se controló que las variables hayan estado o que los tratamientos hayan estado bajo las mismas condiciones? Es fundamental. ¿Y cómo hicieron la medición de la variable de respuesta? ¿Verdad? En el caso que yo les decía, bueno, yo no hablé mucho de eso, pero el tamaño de la planta se medía con 1 centímetro. Sí hablé un poco más de la apariencia, que había unas figuras con unas escalas de color, imágenes, que usted permitía decir si la planta tenía buena apariencia o no, pero eso hay que explicarlo incluso bien en el artículo, ¿verdad? Entonces uno debe explicar cómo realizó ese diseño y cómo obviamente se recolectaron los datos de las mediciones. Bueno, he avanzado la parte de diseño experimental. Ahora vamos a pasar a la parte de encuestas, ¿verdad? Esto yo lo toqué, ¿verdad? Porque sí sí puede tener relación con el área ingenieril, ¿verdad? Asumo que, que casi todas las personas que están acá son del área de alguna ingeniería por el Congreso Concapan, ¿verdad? Pero normalmente las encuestas son más usadas para mediciones de cuestiones sociales en el área de las ciencias sociales, más que en el área de las ingenierías. Aún así puede tener una aplicabilidad, ¿verdad? Y estaba dentro de lo que me indicaron que debía tocar en esta charla. Entonces voy a hablar rápidamente de las encuestas, que es otra forma de recoger información, ¿verdad? Para un estudio, ¿verdad? Lo que pasa es que las encuestas, al no haber control de las terceras variables, las que llamábamos confusoras, hay más exposición de que hayan efectos de confusión y no podemos hablar exactamente de un estudio causal.
¿de acuerdo? Entonces, tiene sus inconvenientes. Entonces, bueno, aquí pongo un ejemplo y esto está más asociado al área de la ingeniería en computación. Es un problema y aquí bajo un artículo del cual tomé el problema. Dice, los dispositivos portátiles, bueno, puede ser de la ingeniería eléctrica también, ¿verdad? Tienen el potencial de promover un estilo de vida saludable debido a sus capacidades de monitoreo de datos en tiempo real. Sin embargo, la usabilidad del dispositivo es un factor crítico que determina si se adoptarán a gran escala o no. Los estudios de usabilidad sobre dispositivos portátiles aún son escasos. Este estudio tiene como objetivo comparar las funciones y atributos de 7 dispositivos portátiles convencionales y evaluar su usabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es como, era una parte, digamos, como el abstract que estaba en inglés de ese artículo, ¿verdad? Del 2018. Obviamente, para evaluar usabilidad hay personas, ¿verdad? Entonces, involucradas con personas también se pueden hacer diseños experimentales, pero es más complejo. Acá lo que se hizo fue agarrar un grupo de sujetos que usaban los dispositivos y se les pasaba una encuesta para que evaluaran qué tan ameno, qué tan fácil era usar ese dispositivo, ¿verdad? Entonces, la variable de respuesta que aplica lo mismo era la usabilidad, y las variables independientes o variables de intervención que antes le llamábamos en diseño experimental era el tipo de dispositivo, porque queríamos ver la usabilidad por tipo de dispositivo y queríamos ver usabilidad también por ciertas funcionalidades del dispositivo, ¿verdad? Y también se quería ver la usabilidad de acuerdo a las características sociodemográficas de las personas, específicamente la profesión. Entonces nosotros queremos medir qué dice la gente sobre qué tan fácil es usar ese dispositivo, pero posteriormente queremos ver, por ejemplo, si esas puntuaciones o si esas respuestas de las personas sobre la usabilidad cambian según la profesión de la persona, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí pasa algo con las encuestas y es que para medir un concepto como usabilidad es algo abstracto, ¿verdad? No es como medir el tamaño de una planta o el peso de una planta o la apariencia. Bueno, la apariencia sí tiene cierta subjetividad, pero digamos que todavía puedes tener una escala ahí de imágenes y poder comparar. El problema es que ya usabilidad es algo abstracto, ¿verdad? O por ejemplo, yo puedo medir la calidad de vida de una persona, es algo abstracto. Entonces, es un problema porque cuando ya quieres medir algo tan abstracto, los ítems de una encuesta para poder medir eso requieren una validación psicométrica, ¿verdad? Y validación psicométrica es que eso que llamamos usabilidad, los ítems que estamos usando realmente sirven para evaluar ese concepto abstracto, ¿verdad? Entonces ahí entramos en el área de la psicometría y se ocupan personas que tengan preferiblemente un conocimiento de psicometría, si no el artículo le van a sacar muchas debilidades metodológicas en relación a la garantía de que la medición de ese constructo o esa variable subjetiva, digamos, llamémosla así, es adecuada, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que hay que operacionalizar la medición de las variables, es definir qué significa usabilidad y después, una vez que yo he definido ese concepto, qué ítems, ¿verdad? ¿Qué preguntas me permiten evaluar la usabilidad? Y hay otras variables de las encuestas que son objetivas, que son más fáciles de medir, como el sexo de una persona. Esto está fácil, hombre o mujer, ¿verdad? No es un concepto abstracto, ¿verdad? En principio no es un concepto abstracto. Entonces, cuando el constructo es abstracto, ahí es donde tenemos que buscar una medición psicométrica. Ahora, yo les dije que idealmente debería haber una persona que sepa de psicometría en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, si queremos medir algo abstracto, mejor busquemos una escala de medición, una forma que ya esté comprobada en un artículo científico. Entonces, se busca un artículo donde ya la usabilidad se mide, muestran los ítems y yo tomo esa escala. Eso es mejor que tratar de ver yo cómo voy a medir eso. ¿Ok? Por ejemplo, estos sujetos midieron usabilidad con esta escala. Son 10 ítems y los 10 ítems se miden con una escala de 1 a 5, donde la persona indicaba qué tan de acuerdo o no estaban con estas afirmaciones. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Yo encuentro que el producto es innecesariamente complejo, que es la segunda. Entonces yo evalúo de 1 a 5 qué tan de acuerdo estoy con la frase, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me refería con la medición, con la operacionalización de ese constructo abstracto llamado usabilidad, ¿verdad? Esto los sujetos lo tomaron de un cuestionario que no fuera ni de ellos, sino de un sujeto que se llamaba John Brook, ¿verdad? Bueno, de otro artículo de revista donde me dieron ese constructo. O sea, ellos no se pusieron a inventar cómo medir usabilidad, sino que buscaron gente que había probado psicométricamente
que la medición de usabilidad podía ser de esta manera. ¿Okay? Y bueno, luego el siguiente paso, una vez que has definido los ítems de la encuesta, hay que definir o construir el marco muestral. El marco muestral es el grupo de personas o el grupo de gente que es parte de esa población de estudio a la cual le podemos aplicar el instrumento. El cuarto paso es elegir el tamaño de muestra, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos 5,000 personas que pueden usar el producto, pues definimos un tamaño de muestra que se saca también con una fórmula estadística de muestreo y definimos que pueden ser 200 o 100, hay varios aspectos relacionados con el tamaño de muestra, ¿verdad? Y entonces a esas personas le aplicamos el instrumento. Ahora, para elegir la muestra o para desarrollar la muestra, hay que pensar en un diseño muestral. Hay varios tipos. Hay uno que se llama simple al azar, estratificado por conglomerados, y el típico, que no es el conveniente, pero que se usa y conste que muchos artículos se publican bajo ese, que no es, digamos, lo más adecuado, es un diseño no probabilístico. ¿Qué es uno probabilístico? Por ejemplo, el simple al azar, para no enredar mucho la cosa con esto. Es que si yo tengo una muestra de 5,000 personas, tomo 200 al azar, aleatoriamente, ¿verdad? Para que esa muestra represente adecuadamente la población. ¿Y cómo sería no probabilístico? Bueno, que si tengo 5,000, yo agarro y tengo los correos de esas 5,000 personas, se lo envío a todas a ver quiénes me responden, ¿verdad? Eso no es aleatorio. Los que respondieron no necesariamente es una muestra aleatoria de la población, no necesariamente es una muestra representativa de la población, pero hoy en día mucho se hace así, ¿verdad? Porque esto ahorra mucho costo económico, ¿verdad? Y conste que puede tener muchos sesgos y dependiendo del journal o la revista a la que quieran enviarlo, un muestreo probabilístico puede significar un rechazo de entrada. Ojo, dependiendo, ¿verdad? Porque muchas veces se aplican y he visto hasta a veces en algunos casos buenas revistas como muestreos no probabilísticos. Luego hay que definir cómo se hace la recolección y el trabajo de campo, ¿verdad? Y ya con eso pues se realiza el estudio. Vean, por ejemplo, qué fue lo que publicaron estas personas, ¿verdad? También se pueden hacer pruebas de hipótesis con los resultados. Vean que, bueno, aquí me mostraron la escala. La escala ya es agarrar todos los ítems y sumar los puntajes que la gente dio. Vean acá que teníamos varios dispositivos y aquí está el puntaje de usabilidad de cada uno. Andan como relativamente similares. Parece que el dispositivo que tiene mayor usabilidad es el Huawei Honor B2. Vean acá que tiene 67.61. Ese fue el puntaje que obtuvo de la escala, ¿verdad? Eso es como sumar. Si todas las personas dicen que están de acuerdo a todos los ítems, pues van sumando, ¿verdad? Todos los puntajes. Entonces, acá se puede ver la puntuación. Y bueno, Ahorita tengo audiencia, revelando perdón, todas las demás. bueno, no sé, hay una persona que no sé si es que tiene el micrófono abierto o me iba a consultar algo, pero no se le escucha bien por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, bien, bueno, estos son parte de los resultados y después vean que hicieron pruebas de hipótesis, porque, por ejemplo, probaron por profesión. Voy a concentrarme acá. Entonces, hicieron una NOVA de una vía para ver si las personas que tenían cierta profesión, por ejemplo, eh, creo que habían varios niveles, ¿verdad? Tenían una diferencia con respecto al nivel de usabilidad, ¿verdad? Entonces hacen una NOVA y vean que aquí presentan el p-value, ¿verdad? Y realmente aquí presentan los resultados de la prueba NOVA, ¿verdad? Ya las medias están acá, por ejemplo, y si usted quiere mostrar las medias por profesión, pues tendría que mostrar, por ejemplo, para las diferentes profesiones que había, cuál fue la media de usabilidad en general para un artefacto determinado, ¿verdad? Entonces puede ser que usted esté viéndolo para el Huawei Honor B2 y podemos ver el nivel de usabilidad para la gente según la profesión que tenía, ¿verdad? Aquí no están mostrando los datos descriptivos, conste que solo están mostrando el p-value de la prueba de hipótesis. Entonces, lo que quiero decir es que también se pueden hacer pruebas de hipótesis, ¿verdad? Para poder ver las diferencias entre grupos, pero, ¿verdad? Recuerden aquí que esto puede tener efectos de confusión, ¿verdad? Entonces, aquí no hablamos de causalidad, sino que hablamos de pruebas de estudios correlacionales, pero no necesariamente causales. Si fuera un diseño experimental, pues podemos hablar ya más de causalidad. Muy bien. Y luego, bueno, yo creo que estoy mucho sobre tiempo. eh, eh, no quiero tampoco quitarles más tiempo del debido, pero bueno, también hoy en día se pueden recoger datos no estructurados. Por ejemplo, sobre todo hablo mucho del área de la ingeniería en computación, ¿verdad? Para
crear modelos que aprendan, o inteligencia artificial que aprendan a reconocer patrones. Esto es un proyecto incluso en el que estoy involucrado, que estamos tratando de básicamente construir un modelo que ayude a simplificar texto para personas que tienen algún tipo de discapacidad, y entonces se prueban diferentes tipos de algoritmos o diferentes modelos de inteligencia artificial para determinar cuál puede ser el que aprenda mejor o es más efectivo simplificando texto, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, ese texto tenemos que recoger oraciones, oraciones simples y oraciones complejas, ¿verdad? Y al fin y al cabo esas oraciones, luego le extraemos características, y esas oraciones, bajo un proceso de aprendizaje, eh, entrenamos un modelo que intenta predecir si el modelo aprendió o no, ¿verdad? Adecuadamente a simplificar texto. Entonces, estos son datos no estructurados como el texto, se pueden recoger datos de imágenes hoy en día, ¿verdad? Datos de video, por ejemplo, hay muchas cosas. Cuando los otros estudios que hablábamos arriba, hablábamos de datos estructurados, porque por ejemplo hablamos de un diseño experimental, por ejemplo, donde recogíamos información y la estructurábamos en un Excel, ¿verdad? Esto es información no estructurada, información de texto, información de video, imágenes, también se puede recoger para entrenar modelos, evaluar características y también ver efectos de una variable sobre una variable de respuesta. Entonces, esto no voy a entrar mucho en detalle porque, bueno, ya estoy sobre tiempo, ¿verdad? Pero igual, de la misma manera, hay variables de respuesta, ¿verdad? Porque vamos a evaluar un modelo y ver si es efectivo o no, ¿verdad? Igual manera hay variables de intervención, que son los modelos que uno intenta probar. Entonces, esa lógica siempre está presente. Siempre piensen en esa lógica. Variables de respuesta, que es lo que yo quiero influir, y las variables de intervención, que es lo que yo quiero evaluar, cómo influyen la variable de respuesta. Y después de ahí se pueden probar modelos de regresiones para poder evaluar los efectos de una variable sobre otra, ¿verdad? O pueden ser otro tipo de pruebas dependiendo el estudio que uno tenga a mano. Bien, para seguir, me estoy brincando cosas, ¿verdad? Quería terminar acá la sesión, me dijeron que era como de 1 hora, y es sobre cómo presentar resultados, porque hemos hablado de pruebas, de hipótesis, de regresiones, ¿verdad? Y quería pues mostrar un poco algunos resultados, cómo presentarlos estadísticamente. Y aquí voy a usar, vamos a ver, algún artículo que tengo por acá. Vamos a usar este. No sé si lo están viendo ahí en pantalla, si se ve claramente. Se ve un PDF, ¿sí? Ya no estoy con el PowerPoint, estoy con un PDF. No sé si alguien me puede confirmar. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, vean. Este es un artículo que, bueno, es del 2021. En realidad aquí, básicamente lo que estaban probando justamente eran modelos que pudieran predecir la mojadura de una hoja, de la hoja específicamente, estamos hablando en este caso de la planta del café. Entonces entrenaron modelos de inteligencia artificial o machine learning en realidad, que se les llama, para ver si esos modelos podían predecir la mojadura de la hoja, ¿verdad? De la hoja de la hoja del café, o sea, cuánto tiempo una hoja permaneció mojada, ¿verdad? Eso porque, bueno, obviamente esto les estoy contextualizando, entre más tiempo una hoja permanezca mojada, eso está relacionado, a lo mejor hay aquí alguien de agronomía o que sabe mejor esto que yo, relacionado con enfermedades, con ciertas cuestiones de la planta, ¿verdad? Entonces es importante tener un modelo que si usted le agrega datos meteorológicos, ¿verdad? De temperatura, día, cierta información, el modelo pueda predecir cuánto tiempo esa hoja, cuánto básicamente tiempo esa hoja puede estar mojada, y con base en eso se puede tomar decisiones acerca del tratamiento que se le tenga que dar a un cultivo determinado. Bueno, en este caso del café, ¿verdad? Entonces, la variable que queríamos medir era la mojadura de la hoja y queríamos buscar modelos, y la variable de intervención es probamos y entrenamos diferentes modelos con datos meteorológicos que pudieran predecir el tiempo que la hoja estuviera mojada, ¿verdad? Luego medimos realmente cuánto tiempo la hoja estuvo mojada con unos sensores, ¿verdad? Que permitían determinar eso. Y lo que queríamos determinar era si el modelo, sin usar los sensores, era capaz de ajustarse o predecir con bastante exactitud el tiempo que la hoja estaba mojada. Entonces, esto se publicó en una revista que se llama Biomimetics, que creo que es como una Q2, creo que está en el cuartil 2 por ahí, y quiero mostrarle un poco los resultados, porque, bueno, aquí hay unos datos descriptivos, pero lo que quiero ya es mostrarle propiamente los resultados acá. Entonces, vean, básicamente la variable respuesta acá
es la mojadura de la hoja, pero en esencia lo que queríamos mostrar es cuánto falla el modelo en minutos en predecir el tiempo más exacto en que la hoja estuvo mojada. Entonces, estos valores que dicen aquí, DMR, DOR, OR, NMC y NOC, básicamente lo que eran modelos de enfoques de aprendizaje automático, o eran modelos que desarrollamos para poder predecir la mojadura de la hoja. Entonces, ¿cuántos modelos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Y este que dice MAE y RMSE, básicamente son métricas, por ejemplo, que ayudan a determinar en promedio cuánto falló el modelo a nivel de día, ¿verdad? En predecir con exactitud la mojadura de la hoja. Entonces, por ejemplo, este modelo falló por 96 minutos, ¿verdad? Este que dice DOR falló por 96, pero vean que no todos son iguales, porque este que dice OR falló por 65 minutos. Bueno, obviamente aquí no quiero contarles en exactitud qué es el artículo, pero lo que quiero es que vean la idea de lo que quiero mostrar yo en el artículo. Y entonces, esto básicamente son tiempos de falla, ¿verdad? En promedio. Entonces, hay dos métricas distintas y entonces básicamente esta métrica es la variable respuesta que yo quería mostrar, el tiempo de promedio de falla. Y esto que está acá son diferentes regiones. Entonces, hay 6 regiones y probamos el modelo en las 6 regiones, ¿verdad? Los 5 modelos. Entonces, mi variable de intervención son los modelos, porque quiero saber cuál modelo es el mejor, ¿de acuerdo? La variable de respuesta es el tiempo de falla del modelo. Y esos básicamente son datos descriptivos. Vean la tabla. Ustedes dirán, ¿y pero dónde están las regresiones o las hipótesis que usted hizo para probar eso? Bueno, normalmente no siempre es necesario poner tanta información de la prueba de hipótesis. Vean acá, ustedes pueden ver aquí que hay una A, ¿verdad? Y en unos tienen una B, ¿lo ven? Y otros básicamente, no, son A, B o C, ¿verdad? ¿Qué significa la A? La A lo que yo estoy indicando es cuáles modelos no presentaron diferencia estadísticamente entre ellos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, todos los que tienen A, y esto lo digo aquí en la nota, aquí abajo, ¿verdad? Esto lo trato de decir en la nota. Entonces, los que tienen A son modelos que básicamente no tenían diferencia. Por ejemplo, este y este, vean que dice 62, 65, 65. Ustedes me dirán, ya de por sí se ve muy similar. Bueno, y la prueba estadística dice que la diferencia que hay entre ellos no es estadísticamente significativa. Es decir, está dentro del margen de error de la muestra que se usó y por lo tanto no podemos decir que esos 3 modelos tengan diferencia. Pero estos sí, estos modelos son peores. El DMR y el DOR son peores que estos 3. Para estas estaciones, pero vean que para estas estaciones que están acá, por ejemplo, para la estación 4, ya casi que se desglosan 3 tipos de modelos. El mejor de todos fue este, que dice que tiene un error de 96 minutos. Vean que este que tiene 99 y este que tiene 102, hay una diferencia claramente de 3 minutos, pero los dos tienen en la letra B. Eso es porque no hay diferencia o no encontramos diferencias entre ellos. Y vean que este que está acá y este que está acá tiene la letra C, porque básicamente esos fueron los peores y no hay diferencia entre ellos dos. Entonces, ahí podemos ver cuál es el mejor y cuál es el peor. Detrás de esto hay una prueba de hipótesis. Aquí yo no apliqué regresión lineal múltiple. Aquí apliqué una prueba de hipótesis relacionada con un t-test post-hoc, ¿verdad? Con una corrección por Bonferroni. Entonces ya esos hay muchos test estadísticos, ¿verdad? Y básicamente yo apliqué los test y pude corroborar cuáles modelos eran diferentes, quiénes eran diferentes de quién, ¿verdad? Y lo hago saber acá y con una nota aquí en el pie pongo que hay diferencias al 5% de significancia, que es el valor de PQC para determinar si habían diferencias entre los modelos. ¿Lo ven? Entonces, eso por ese lado. Ya muestro otros resultados descriptivos, ¿verdad? Pero vean que siempre que muestro algún resultado descriptivo, como esta tabla de acá, no voy a entrar a explicarla en detalle, ¿verdad? Ya expliqué la primera para no aburrirles quizás de más, pero vean que aún así siempre pongo como una nota acá donde yo indico si hay diferencias o no, ¿verdad? Estadísticamente. Entonces, lo que normalmente a veces uno muestra son los resultados estadísticos y después muestra con alguna nota si esa diferencia es estadísticamente significativa o no, esa diferencia, esos resultados descriptivos que están en el artículo, ¿verdad? Estos ya son unos gráficos ahí que muestran otras cuestiones, ¿verdad? Y hay más información ahí. Bueno, este es por ejemplo,
un artículo. Voy a mostrarles otro por acá, tal vez. Vamos a ver cuál puede ser. Este también, bueno, yo en realidad en mis últimos 5 o 6 años trabajo mucho con temas de inteligencia artificial, machine learning. Entonces, pues los artículos van como por esa línea, ¿verdad? Este es otro artículo donde también probaba varios modelos y aquí lo que quería ver eran cómo funcionaban esos modelos haciendo pronósticos a futuro de una variable, pronosticando qué iba a suceder en una variable. Entonces, igual quería ver el nivel de error y vean que acá lo que quiero es mostrarles un poco más abajo los resultados. Bueno, siempre es bueno mostrar los resultados descriptivos. Aquí muestro resultados descriptivos. Yo en este caso estaba probando varios modelos. Son todos estos que están acá. Vean acá. Vean que hay un montón de modelos de Machine Learning. Algunos se les conoce como Deep Learning, otros de Machine Learning. Algunos modelos estadísticos y quería ver cómo funcionaban esos modelos haciendo un pronóstico de lo que iba a pasar un mes a futuro, 3 meses a futuro, 6 meses a futuro y 12 meses a futuro, ¿verdad? De una variable numérica, cuantitativa. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Entonces, aquí muestro los niveles de error de la predicción de los modelos. Uno puede comparar y después hice unas pruebas estadísticas que las mostré aquí, pero a nivel de gráfica. Estos se llaman diagramas críticos. Estos diagramas lo que me indican era, esto sí se usa mucho más en el área de la ingeniería en computación, por ejemplo, me indican mucho cuál modelo funcionó mejor, ¿verdad? Este es porque los modelos se aplicaban a varios casos, a varios escenarios. Entonces, por ejemplo, este modelo tuvo en promedio la posición que obtuvo fue como la número 4 punto algo, y ahí puedo ver la posición de cada uno de ellos, ¿verdad? Y estas líneas, ven, esta línea, tal vez sin entrar mucho en detalle, lo que quiero que vean, esta línea que ven acá, horizontal, que ven negra, cuando una línea de esas toca la línea vertical de alguno de los modelos, por ejemplo, se intersecan, quiere decir que esos modelos no presentan diferencias, ¿verdad? Les voy a decir una crítica que me hicieron a este artículo, que al final se aprobó, pero uno de los evaluadores me criticó. Me dijo que habían demasiados modelos allí, ¿verdad? Y que era difícil ver cuáles eran diferentes entre quiénes. Esto me lo dio el software, esto yo lo hice en Python, en una librería de Python. Y yo puedo ver acá, por ejemplo, que este modelo que se llama TCN fue el mejor. Es que esta lineacita, la ven acá, ven TCN, esta línea es del TCN, ¿verdad? Entonces, como esta línea no hay ninguna línea horizontal que interseque con otro modelo, yo puedo concluir que el TCN fue el mejor modelo. O sea, no tiene diferencias estadísticas con algún otro. Entonces, esta línea se cruza cuando no hay diferencias entre los modelos, ¿verdad? Y la verdad es que el evaluador tenía razón. Si ustedes lo ven bien, pues yo aquí sí puedo diferenciar que el TCN fue el mejor, porque no tiene intersección con ninguna de las líneas de los otros modelos. Pero si yo quiero comparar entre los otros, como son tantos modelos y tantas líneas, es difícil ver quiénes son diferentes de quiénes, ¿verdad? Entonces yo al final lo que le dije al evaluador cuando me hizo la crítica fue que al menos me interesaba ver quién era el mejor y que eso se podía ver en la gráfica, ¿verdad? Y podía determinar que el mejor aquí era el TCN, ¿verdad? Para predecir un mes a futuro, ¿verdad? Eso se lo justifiqué, ¿verdad? No quise cambiar estos gráficos, pero lo que quiero decirles es que fue una forma de mostrar las pruebas estadísticas sin mostrar el p-value, ¿verdad? Que ustedes han visto en algún curso de estadística, ¿verdad? Sin mostrar nada de eso. Entonces fue una forma de graficar esa relación, de poder decir cuál modelo fue el mejor. Lo hace un software incluso, pero sí me hicieron esa crítica y quizás como eran muchos modelos los que estaba comparando, pues yo creo que el evaluador tenía una buena razón, pero al final le di esa justificación y me lo aceptó y el artículo pues se terminó publicando, ¿verdad? Entonces, eh, lo que quiero al final decir es que muchas veces los valores de P y todo eso no es necesario pues presentar necesariamente todos los datos estadísticos. Vieron que en un artículo lo hice poniendo una letrita diciendo cuál era el mejor. Aquí lo hice gráficamente, ¿verdad? Mostrando cuál era el mejor, ¿verdad? Pero en el fondo, siempre, además del dato descriptivo, tiene que haber una prueba de hipótesis y algún tipo de señalización, algún tipo de indicación dentro del artículo. ¿Qué prueba usted hizo para determinar que habían diferencias entre los grupos, ¿verdad? Hay otros artículos donde a veces uno sí pone el modelo de regresión. Ya les muestro el último
terminar esto, ¿verdad? Para mostrarles un caso donde yo mostré el modelo de regresión. Eh, y con esto concluimos la presentación, yo creo. No sé más bien si les he aburrido mucho, pero con esto concluimos. Esto es diferente. Esto, bueno, también fue un estudio que me involucré, como les dije, yo hace como 6 años para acá estaba trabajando con temas de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero antes trabajaba en modelar el comportamiento humano, digamos, o modelar ciertos comportamientos humanos. Y, y aquí pues fue un estudio donde lo que intentaba era decir cuáles variables influyen para que una persona que teletrabaja tenga una mayor interferencia de la familia con el trabajo o del trabajo con la familia. Es decir, ¿verdad? Que hay una intersección entre el trabajo y la familia que lo hace que ya sea que el trabajo no sea efectivo o que sus momentos libres en vida familiar, ¿verdad? No sean los más placenteros porque hay cosas del trabajo que interfieren en su vida. Entonces, quería ver variables que influían, ¿verdad? En que la persona pues no estuviera o que su trabajo se viera interferido o que su vida familiar se encontrara interferida por la vida laboral, ¿verdad? Entonces, tenía un montón de variables, o tenía varias variables, no voy a hablar de un montón. Aquí están algunas variables, ¿verdad? No voy a explicar qué es, y estas variables, a través de modelos de regresión, trataba de ver su efecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este era un modelo de regresión. Esto que están aquí son los coeficientes beta. Voy a enfocarme en este modelo, el que dice el 3, ¿verdad? Este modelo son los coeficientes beta, ¿verdad? Del modelo de regresión. Y vean que aquí, ya Silvia me levantó la mano, Silvana, ya te doy la palabra, Silvana. Y vean que aquí yo pongo con un asterisco cuando ese coeficiente es estadísticamente significativo. Es decir, cuando el p-value fue menor de 0,05. Vean que yo lo pongo aquí con una nota. Dice, valores representan coeficientes estandarizados y un asterisco significa que el valor de p es menor a 0,005 y dos asteriscos significan que el valor de p es menor a 0,10, ¿verdad? Entonces aquí estoy viendo el género. Esta variable de género está representada por código 0 y 1, y si no me equivoco, el 1 era mujer y el 0 era hombre. Este variable era la variable de respuesta que se llama WIF, que esta es interferencia en la vida familiar, y obtuve aquí, por ejemplo, que el hecho, por ejemplo, este coeficiente lo que me indica es que pasar de 0 a 1, la interferencia, la medición de la interferencia en la vida familiar se incrementa en 0,33 unidades, ¿verdad? Entonces, como el código 1 es mujer, significa que pasar de 0 a 1, es decir, pasar de hombre a mujer, hace que la vida o la interferencia en la vida familiar se incremente en 0,033 unidades cuando usted teletrabaja. Es decir, ser mujer hace, o las mujeres que teletrabajan tienen una mayor interferencia en su vida familiar que los hombres, ¿verdad? Entonces, eso es un hallazgo y estoy demostrando que ese coeficiente es estadísticamente significativo. Lo que quiero decirles es que vean que yo no pongo aquí toda la ecuación del modelo de regresión. Lo que pongo son los coeficientes y para cada coeficiente, para cada beta, le pongo un asterisco en función de si es significativo o no. Silvana, perdón que no te daba la palabra, pero quería terminar la idea. Si me puedes decir cuál es Muchas tu... gracias. Gracias. Mira, me llamó muchísimo la atención este estudio que usted está detallando. Yo soy de Sí, Panamá, agradezco la invitación a estos talleres. La verdad que cada día son más interesantes. Quería comentar, más que todo tengo la duda, ¿cómo usted pudo lograr tener una muestra de una investigación mixta? Porque aquí estamos hablando de valores, pero también estamos hablando de la parte cualitativa, de sentimientos, de relaciones familiares. Y es una investigación que arroja unos resultados cuantitativos, pero es de un índole social muy interesante para el día de hoy. Entonces, la muestra, ¿cómo usted logró recolectar esa información? muy bien, Silvana, le cuento. Bueno, este estudio se hizo en funcionarios públicos, como para empezar a contarle, porque bueno, en ese momento hablamos como en ese momento, pues es un estudio del 2018, todavía ni tan siquiera ha venido la pandemia, que con esto con la pandemia, ¿verdad? Todo lo que es teletrabajo ha aumentado, pero habían unas instituciones públicas en Costa Rica que habíamos identificado que ya estaban aplicando el teletrabajo en algunos funcionarios. Creo que eran 5 o 6 instituciones públicas. Hubo que tocar la puerta a cada institución, hacerles una carta, indicarles que íbamos a realizar un estudio donde queríamos ver ciertas variables, cómo se relacionaban ciertas variables con la interferencia en la vida familiar
para la gente que teletrabajaba. Y entonces, pues obviamente creo que realmente eran más instituciones, Silvana, pero 5 o 6 fueron las que nos abrieron las puertas. Y entonces, en cada institución agarramos una muestra de sujetos, nos dieron los datos de contacto y nosotros esto fue una encuesta, ¿verdad? Obviamente fue una encuesta, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, los llamábamos, los entrevistábamos y medíamos ciertas variables. Esta variable WIF, que es interferencia en la vida familiar, eran varios ítems, Silvana, porque ahí es donde vos decís lo cualitativo. Al final es un estudio cuanti, es totalmente cuanti, porque aquí no hay entrevistas a profundidad ni nada de eso, pero esa variable es una variable, lo que yo mencionaba antes con las encuestas, abstracta, ¿verdad? Porque es un concepto, cómo se mide la interferencia de la vida familiar. Entonces, habían varios ítems, por ejemplo, que podían medir eso, y esos ítems para medir interferencia en la vida familiar no los inventé yo, los agarré de otro autor que se dedicó a hacer un estudio para decir cómo se podía medir la interferencia en la vida familiar. Entonces, por ponerte un ejemplo, Entonces, Silvana. una, Ajá, una consulta, perdone sí, que lo no, interrumpa, no, antes adelante, que se me adelante. vaya la idea, es que voy manejando. Sí, Entonces se utilizaron los instrumentos de la entrevista y ciertos tipos de encuestas, como usted dice, que fueron las variables o los parámetros que otro investigador ya había aplicado. totalmente, totalmente. Yo no me dediqué a probar cómo medir interferencia en la vida familiar. Imagínate que yo, para poder ver cómo se mide eso, tendría que haber hecho un estudio, ¿verdad? Entonces yo tomé una escala, cuando digo escala, Silvana, imagínate 7 preguntas, creo que eran como 7 o 6 preguntas, que eso es del 2018, ¿verdad? Entonces estoy tratando de recordar. Eran 7 o 6 preguntas, Silvana, que le preguntaban, por ejemplo, yo te las hago a vos, digamos, la pregunta era, en un rango de 1 a 5, ¿verdad? ¿Qué tanto usted no puede conciliar el sueño pensando asuntos de trabajo? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces usted me decía 5, o 1, 2 o 3, de acuerdo a la intensidad con la que sentía que eso le sucedía, ¿verdad? En un rango de 1 a 5, ¿qué tan frecuente es que en sus momentos libres y esparcimiento con la familia, ¿verdad? Tenía que atender algún asunto de trabajo, ¿verdad? Entonces, habían 6, 7 ítems, 6 ítems así, todos de 1 a 5, y al final, ¿qué es lo que hace usted? Suma las respuestas de la persona. Entonces, si usted puntuó 5 en todas, su grado de interferencia iba a ser muy alto, ¿verdad? Y entonces ese Pero era el grado de interferencia, Silvana. estamos hablando de escalas de Likert, básicamente, Escala como tipo Likert, escala de... correcto, 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 Ah, Silvana. ok. Correcto, escala Muchísimas Likert, gracias. con mucho gusto. Y los ítems, pero esos ítems con esas escalas, con esa escala Likert, repito, no los inventé yo. O sea, los tomo de un autor y digo, este autor validó que para medir la interferencia en la vida de la familia se puede usar estos ítems, a eso se le llaman esas escalas, esta escala de medición de la interferencia en la vida familiar, o sea, que son los ítems Likert, ¿verdad? Son los ítems con la escala de medición. Esto lo usé, lo medí y ya luego una serie de otras variables que yo fui a medir para ver cómo eso interfería o cómo eso podía influir sobre la interferencia en la vida familiar. Ahora, este estudio es correlacional. Aquí no hay un diseño experimental, ¿de acuerdo? Entonces, esto no puedo hablar de causalidad, puedo hablar de que hay ciertas correlaciones entre las variables, pero como bien lo dijo un compañero en alguno de los chats, ¿verdad? Si yo no tengo un diseño experimental, no puedo hablar de causalidad, pero sí puedo hablar de que existe una relación. Es un hallazgo científico, un hallazgo, una evidencia, pero tengo que ser un poco más reservado, ¿verdad? Porque pueden haber variables confusoras que hayan hecho que también una relación que yo diga que es estadísticamente significativa esté confundida, ¿verdad? Pero sin embargo, aún así es válido, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias variables que medí, y entonces pues hago las conclusiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero vean que lo que estoy poniendo son los coeficientes de regresión, lo que quería resaltar, con asteriscos en función de si sean significativos o no. Bueno, esto era como para terminar. Yo sé que es muy rápido, ¿verdad? Estamos hablando de 1 hora y media, donde hablé de un montón de métodos estadísticos, regresiones lineales, multinomiales, logísticas, test de hipótesis, ¿verdad? Diseño experimental, encuestas, ¿verdad? Pero bueno, era como para dar una perspectiva de lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de datos. Eh, yo me quedaría específicamente para dejarles algo, eh, que siempre hay que pensar mi variable de respuesta cómo es, si es cualitativa, si es cuantitativa, ¿verdad? O sea, mis variables de intervención cómo son, y luego pensar en el análisis de acuerdo al tipo de variable. Si la variable de respuesta es de cantidad, por ejemplo, esta de intervención en la vida familiar,
suena cualidad, pero era una variable numérica, cuantitativa, medida en una escala de valores, en un rango de valores, y que indicaba qué tanta intervención tenía usted en la vida familiar, ¿verdad? Tanta intervención del trabajo con su familia. Entonces la variable era de cantidad, podía ser una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Y ahí agrego todas mis variables de intervención o variables explicativas para ver su relación con esta variable de interés, ¿verdad? Ahora, si es cualitativa, ya dijimos, regresión logística, si esa variable cualitativa tiene de respuesta tiene dos categorías. Si tiene más de dos, regresión lineal multinomial, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué es lo que hago? Tomo los coeficientes y esos coeficientes los puedo reflejar en una tabla indicando cuáles son significativos y cuáles no, para indicar cuándo una variable es efectiva o no e influir otra variable de interés, ¿verdad? Entonces, es una forma, ¿verdad? Entonces, básicamente es un poco la idea que quería transmitir eh, entre tantas cosas que hablamos y ojalá pues les haya sido de interés haya sido de relevancia para la mayoría en alguna medida, ¿verdad? Que les haya ayudado en algo. No sé si hay alguna inquietud. Vamos a ver, aquí hay unos comentarios. Eh, Vamos a ver. Bueno, aquí me pregunta Ricardo, ¿qué tamaño muestras el óptimo? Eso va a depender del estudio, Ricardo. No hay una medida exacta, ¿verdad? O sea, va a depender de muchas cosas. Si es un diseño experimental, va a depender de la potencia de prueba que usted quiera obtener. Entre mayor potencia de prueba, su estudio va a tener más fiabilidad, pero el tamaño de muestra se va a aumentar. No hay nada gratis, es decir, si yo quiero más fiabilidad, menos margen de error, ¿verdad? La muestra va a ser siempre más grande y eso va a implicar un mayor costo económico, ¿verdad? Entonces, hay fórmulas que se usan para aplicar el tamaño de muestra. Si es para un diseño experimental, le recomiendo la fórmula de potencia de prueba. Y si es para un muestreo con una encuesta, pues hay, hay fórmulas estadísticas para los muestreos, por ejemplo, un muestreo simple al azar, que pueden aplicar. Hay varios parámetros que se usan en la fórmula que básicamente están en función del margen de error que usted quiera obtener. Entre menos margen de error quiera, ¿verdad? Pues obviamente la muestra se va a ir para arriba y eso pues va a significar mayor costo económico. Eh, bueno, básicamente ahí hablan de si van a subir los videos. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Yo entregaré la presentación, también se la va a pasar a Esteban Arias, ¿verdad? Y bueno, ahí también al otro compañero que ya se me olvidó el nombre, que estaba de host inicialmente, y el video me imagino que les queda a ellos y la irán a pasar. Eh, ¿Cuántas veces debe repetirse un experimento para que sus resultados puedan ser considerables? También eso está relacionado con el tamaño de muestra, ¿verdad? Y está relacionado con la fórmula de potencia de prueba, eso me lo preguntó Guillermo. Entonces, esa fórmula les va a ayudar en eso, ¿verdad? A definir ese tipo de cosas. Muy bien, espero que haya sido de provecho, de verdad, y si hay algo que no quedó claro o fui muy rápido en explicar algo, pues me disculpo de antemano. Y bueno, ahí también pues quedan mis datos por si alguien tuviera alguna duda posteriormente me puede contactar por correo electrónico. No sé, Andy, ¿estás por ahí? Le hablo al host o no sé si alguien tiene una duda adicional que le pueda aclarar o al host para concluirla, simplemente cierro o qué hago. Andy, ¿estás por ahí? Hola, sí. Si me das el permiso de host, que lo perdí porque me cerró sesión para pausar el video. A un segundo. Bueno, voy a dejar de compartir inicialmente. Host Tools, me imagino. Vamos a ver. Ahí está dando las gracias. Bueno, más bien las gracias son mías hacia ustedes por haber tenido la paciencia de escucharme. Eh, Vamos a ver, ¿dónde te doy el host, Andy? Donde dice Estoy- participantes, IEEE sección Costa Rica. Vamos a ver, participantes. Y Clic triple derecho y te va a decir co-host. aquí está. Make host o make host. Sí, Ahí está. Ya, ok. ya estás como host. Gracias. Muchas gracias igualmente a los participantes por haber asistido a esta charla. En verdad, muchas gracias, doctor Martín. De Mucho hecho, gusto. fue de mucha... Necesitábamos más tiempo para esta charla porque sí habían bastantes métodos a evaluar. Y muchas Sí, gracias por todo. sí, yo creo que lo ideal es como
poder hacer todo el proceso, o sea, tener unos datos, Andy, poder agarrar un software, ejecutar, ver que la gente vea los datos que salen, qué extrae uno y cómo hace la tabla, ¿verdad? Que va a presentar hasta la tabla, porque yo como que me dediqué el proceso intermedio, ¿verdad? Y varias cosas, pero bueno, también era el tiempo, pero creo que una charla más a futuro que tenga como todo ese proceso puede ser todavía de mucho más provecho para las personas. Claro, claro. Andy, Bueno, una pregunta. Si me dígame. das después el correo para pasarte, te paso la presentación, le paso bueno, obviamente queda el video, pero la presentación no sé si se la paso a ustedes y Esteban Arias o cómo.